inquietud, por favor, levanten la mano para que pueda ser solventadas sus inquietudes. Y vamos a ver cómo les va el día de hoy en sus exposiciones. Y dependiendo de eso, mis chicos, a pesar de que no han pedido, los chicos que no les fue tan bien, no han pedido oportunidades. Sin embargo, quiero ver cómo les va el día de hoy y según eso mirar un plan de recuperación para los chicos que no les ha ido tan bien en esas exposiciones. Pero todo va a depender de hoy, de que también sean activos y participativos en sus exposiciones. ¿De acuerdo, mis chicos? Creo que ya se fueron. Sí, que de acuerdo. Listo, entonces iniciemos, Pato. Ya. Buenas tardes, ingeniero, nuestros compañeros. Mi grupo está conformado por Elsa Banda y mi persona, Alejandro Cordovilla. Les vamos a presentar el método que es de la regresión polinomial. La regresión polinomial en sí establece que cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, estos ya podrían haberse tomado por un fenómeno o al realizar el estudio en dos variables, una independiente que sería X y una dependiente que sería Y. Estos números de datos podrían ser tomados en diferentes circunstancias y tendríamos que tener siempre contabilidad de ellos con una K igual o podría ser representada con N. Estos datos pueden ser infinitos, pero tenemos que tener en cuenta que para realizar una función de estos datos no, no específicamente se utiliza no específicamente tenemos una función para estos datos, por lo cual se utiliza una regresión polinomial. El objetivo de la regresión polinomial es encontrar una función que se adapte a los datos que nosotros tenemos o establecidos en una tabla determinada. Por ejemplo, al nosotros tener una figura de la siguiente manera, sabemos que tenemos una cierta dispersión al tener un conjunto de datos, como se puede mostrar en imagen. Esta dispersión, al hacer nosotros una línea recta, que sería la regresión lineal, específicamente se puede establecer como anteriormente, en la exposición anterior, nuestros compañeros dijeron que tenía una cierta distancia a la línea recta, por lo cual encontraban una cierta cantidad de error. Entonces, para nosotros establecer un menor porcentaje de errores, lo que se hace es una regresión polinomial, para que establecemos nosotros una parábola, la cual se ajuste mejor a nuestros datos. Específicamente, por esta razón, por esta razón es mejor la regresión polinomial, para así ajustar los ingresos de para así ajustar mejor los datos de una variable independiente X y una variable dependiente Y. Tomando en cuenta esto, podemos expresar que nuestra regresión polinomial va a ser igual a Y igual a la A0 más la A1 por X más A2 por X al cuadrado. Así sucesivamente hasta un número de A's n hasta un X de n. Y también tenemos que considerar el error. La función polinomial nos representa todo esto de aquí, que sería específicamente arreglar nuestros datos para que nos den una forma de parábola y poder encontrar de mejor manera. A su vez, tenemos que tener en cuenta que al utilizar la regresión polinomial tendremos que establecer una matriz, porque específicamente la regresión polinomial se puede resolver a través de la ley de Gauss. Por eso, para establecer nuestra matriz, tendremos que tener en cuenta que la matriz sería de 3 por 3. Esta puede ser incluso mayor, aumentando en más términos. Lo único que tendríamos que hacer es tener en relación primero esta matriz o tener en cuenta esta fórmula para establecer la matriz, donde la posición de la columna A0 sería n, la sumatoria de todos los x y la sumatoria de todos los x al cuadrado, donde la columna A1 sería la sumatoria de x, la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de x al cubo. Y nuestra columna A2 sería la sumatoria de los x al cuadrado, la sumatoria de los x al cubo y la sumatoria de los x a la cuarta. Así identificaremos nuestra primera matriz, que será una matriz de 3 por 3. Y teniendo en cuenta esto, también tendremos que salir que en la primera fila, esta sería igual a la matriz en relación, sería igual a la sumatoria de todos los y.
Para la fila 2 sería la sumatoria de los X por los Y. Para la sumatoria para la fila 3 sería la sumatoria de los X al cuadrado por Y. Y como les dije, esta de aquí nos sirve para, esta regresión polinomial nos sirve para identificar un número determinado de términos, por lo que al nosotros aumentar un término más, aumentar un término más, tendríamos que aumentar un término más en nuestra matriz. Es decir, si aquí tenemos n sumatoria de x al cuadrado, sería sumatoria de x al cubo. En el caso de acá sería, sí mismo, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x a la cuarta, sumatoria de x a la cuarta. En la fila 3 sería sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x al cubo, sumatoria de x a la cuarta, sumatoria de x a la quinta. Y al aumentar nosotros un término más, también tendremos que identificar la que sería una matriz de 4 por 4 en ese caso. Entonces aquí sería sumatoria de x al cubo, sumatoria de x a la cuarta, sumatoria de x a la quinta. Así sucesivamente deduciendo. Pero ¿qué pasaría en este término de acá, que sería la matriz en relación? También relacionándolo, sería la sumatoria de x al cuadrado por y al cuadrado. Así sucesivamente. Solo tendríamos que dar una pequeña deducción. A continuación, la aplicación. Como les había explicado, esta regresión polinomial es específicamente cuando nosotros tenemos un experimento o ya hubiéramos tomado una variedad de datos en la cual nos representa una variable independiente x con una cantidad de datos y una variable dependiente que nos toma la relación a los datos establecidos. Podemos establecer esta regresión polinomial. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos nosotros los valores para realizar la matriz. Entonces, ¿qué tenemos que establecer o qué tenemos que hacer para poder establecer nuestra matriz? Lo único que nos dice que necesitamos un x al cuadrado. Entonces, si tenemos una cantidad de datos, sería tan solo la elevación de nuestro x al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado sería 1, 2 al cuadrado sería 2. Así sucesivamente, pero como aquí nos pide la sumatoria, lo único que tenemos que hacer es sumar toditos los datos. Y ya tendríamos nuestro valor de la matriz. Así establecemos nuestros valores, encontramos nuestros valores en función a nuestra matriz. Nos pide un x al cubo, Nos pide un x a la cuarta, nuestro x a la cuarta. Nos pide la sumatoria de los y, como se puede establecer aquí. La sumatoria de los x por y, multiplicamos x por y, entonces 2 por 1.5 igual a 3, así en todos los datos. La sumatoria de los x al cuadrado por y, establecemos el x al cuadrado y multiplicamos por y. ¿Hasta aquí todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Algo que deseen reforzar? Si no es así, si no hay ninguna duda, aplicaría una pregunta. Específicamente, ¿para qué nos sirve la regresión polinomial? Era para encontrar una función que se ajuste mejor con los datos. Sí. Gracias por la respuesta. Entonces, continuemos con nuestro ejercicio. Como ya que encontramos nuestros datos, en relación a nuestra matriz, podremos establecer nuestra matriz. Entonces, sabemos que n sería nuestro número de términos. En la columna 1 podemos establecer, o vemos en la muestra que tenemos un número determinado de 9. Hay una cierta consideración. En este caso, tuvimos la suerte de que nuestros valores están ordenados, pero pueden existir ejercicios en los cuales los valores de la variable independiente no estén ordenados. Eso siempre tienen que tomarlo en cuenta. Ya. La sumatoria de todos los x. La sumatoria de todos los x sería 45. Entonces, en la columna 1, como nos dice aquí, sería la posición del 45. La sumatoria de todos los x al cuadrado. La sumatoria de todos los x al cuadrado nos dio 285. Colocamos en la posición de nuestra matriz. Así sucesivamente con todos los datos que hemos establecido. La sumatoria en la posición, en la columna, en la fila 2, columna 1,
sería la sumatoria de los X, volvemos a escribir el 45, el 285, sería solo de reemplazar en torno a nuestra matriz. Ya. También el reemplazo de la sumatoria de los Y y de los X, sino que aquí nos hemos olvidado de poner en la tabla, pero pueden identificar que la sumatoria de los Y son 47.5, tan solo reemplazamos en nuestra matriz, y la sumatoria de los X al cuadrado son 325, 2438, solo reemplazamos los valores. Ya. Al establecer nosotros nuestra matriz y nuestra matriz adjunta, y nuestro vector adjunto, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué procede? Procede a hacer la ley de Gauss para encontrar así nuestro A1, A0, A1 y A2, que sería ya la función en relación a nuestra regresión polinomial. ¿Y cómo la aplicamos? Primero hacemos la ley de la eliminación de Gauss. Al realizar nuestra ley de la eliminación de Gauss, utilizamos nuestras dos matrices establecidas, que sean nuestra matriz y nuestro vector, en este caso, que sería este conjunto de datos, que sería la relación. ¿Qué procede? Al hacer la eliminación de Gauss, nosotros tratamos de poner ceros en nuestras tres partes de nuestra matriz. Por ende, vamos primero a trabajar con la fila 2, la cual utilizamos un factor de eliminación. ¿Y cómo se establece este factor de eliminación? Para nosotros establecer o poner un 0 aquí, lo que hacemos es poner el número que queremos eliminar sobre nuestra fila 1. Por eso es el 45 dividido sobre 9, dándonos así un factor de eliminación de 5. Lo que nos quiere decir es que nuestro factor de eliminación tendría que ser de 5. Ahí establecemos un nuevo conjunto de fórmulas para eliminar nuestra fila 2. ¿Qué sería? Fila 2 nueva, adyacente o nueva, sería igual a la fila 2 menos el 5 que multiplica a la fila 1. Dándonos así un factor de eliminación de 0. Sería, en este caso sería el 45 menos el 5 que multiplica la fila 1, que sería el 9, nos da el valor de 0. Hacemos con la columna 2 en toda la fila. Realizamos la operación de eliminación de Gauss en toda la fila. El factor de eliminación en toda la fila, entonces sería el 285 menos el 5 que multiplica nuestra fila 1, a nuestra fila 1, en este caso sería el 45, nos da el valor de 60, y así con el 2025 y con el 325, dándonos así el valor de 600 y 87.5. Así obtenemos nuestro primer 0. Continuamos con nuestro factor de eliminación. Ahora nuestro 0 que queremos formar es el 0 que se encuentra en la parte de aquí, en la tercera fila de la columna 1. Por lo cual volvemos a aplicar el factor de eliminación, que sería nuestro número que queremos eliminar, que sería 185, dividido para nuestra fila 1, que sería el 9. Entonces, al realizar 285 dividido por 9, nos da un valor de 31.667. Establecemos de nuevo un conjunto de una fórmula que nos permite eliminar, que sería nuestra fila 3 nueva, sería igual a la fila 3 menos el 31.677 por la fila 1. Al realizar la respectiva multiplicación, pueden observar que en esta tabla de Excel ya nos da que los valores establecidos, o los valores que nos da de respuesta en relación al factor de eliminación y con la fórmula establecida, nos da 0, 600, 6308 y 933.833. Continuamos con nuestro factor de eliminación, porque ahora solo nos quedaría un último 0, según la ley de Gauss. Entonces sería el dato que queremos eliminar ya no sería nuestra fila 1, porque si utilizamos nuestra fila 1, estaríamos afectando específicamente este 0.
Por eso sería sobre la fila 2. Entonces, al realizar nuestro factor de eliminación, nos da que tendríamos que multiplicar por el factor de 10. Procedemos. Nuestra fila 3 sería igual a la fila 3 que multiplica menos la fila 1, menos la fila 2 por 10. Entonces nos darían nuestra nueva fila 3 sería 0, 3, sería 0, 0, 308 y 58.833, dándonos así nuestra nueva matriz, que sería la matriz que estamos buscando específicamente, ya que al utilizar la regresión, la eliminación por Gauss, este pequeño triángulo que se forma en la matriz es lo que buscamos. Ya, al tener nuestra eliminación de Gauss, procedemos ahora sí a lo que es específicamente la regresión polinomial. Bueno, primero la identificación de A0, A1 y A2. Para identificar nuestro A0, A1, A2, siempre comenzamos desde la parte de abajo, que es decir, desde A2, A1 y luego A0. ¿Cómo aplicamos? Primero sería nuestro factor de la matriz dividido para nuestra fila 3, columna 3, dándonos así un valor de A2 de 0.191. Ahora vamos con la fila, con nuestro valor de A1, que sería nuestra fila 2, nuestro valor de aquí, sería nuestro dato resultante menos los 600 multiplicado por nuestro A2 y sobre nuestra columna 2, en este caso, que sería 60. Fila 2, columna 2, que nos da un valor de respuesta de menos 0.452. Procedemos con nuestro último A, que sería A0. En este caso sería nuestro valor de respuesta establecido, que sería 47.5, menos el 285, multiplicado por nuestro A1, 0.191, menos nuestro 45, multiplicado por nuestro A2, y sobre nuestra columna 1, fila 1. En este caso sería 9, dándonos un valor de 1.489. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, Pato está que les pregunta y les repregunta. ¿No tienen ninguna inquietud? Sí, Si yo no tengo es- una inquietud. A ver, Levanten la mano, por favor. Levanten la mano para poder ir viendo en el orden de... Jean-Pierre, mijo, te escuchamos. Sí, en el paso 4 creo que no capté bien cuando hizo la nueva matriz. Algo me confundí. en el paso 4, listo. Pato, por Esto- favor, repite el Estamos paso aquí 4. en el paso 4. Según la eliminación de Gauss, nosotros ya tenemos establecido esta matriz, que sería la identificación de estos dos ceros. Después de estos dos ceros, lo que tratamos de hacer es establecer un nuevo cero en esta coordenada de aquí, que sería fila 2, columna 2, que sería en vez del 600 establecer un 0. Por lo cual, volvemos a utilizar el factor de eliminación, que sería nuestro número que queremos eliminar, en este caso sería el 600. No podemos utilizar de nuevo nosotros para utilizar el factor de eliminación, no podemos utilizar la fila 1, porque al utilizar la fila 1, nosotros lo que hacemos es aplicar el 0 aquí, pero ya nos saldría 0 aquí. Es decir, estamos afectando directamente a este 0 al utilizar la fila 1. Por eso se utiliza la fila 2 en lugar de la fila 1 en relación a los pasos 2 y 3. Dándonos así una fila 3, es decir, la fila 3 nueva sería, establecemos una relación de conjuntos para eliminar nuestra fila 3 actual, que sería fila 3 actual menos el factor de eliminación por la fila 2, es decir, fila 3 actual sería 600 menos 10 por 60. Nos da el valor así de 0 en la posición que queremos establecer, en esta posición de aquí. Pero, ¿qué pasaría si utilizáramos y el primer cero de aquí, perdón, el primer cero de aquí no se ve afectado? Pero, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos la columna 1 en este caso?
Si se dan cuenta, al utilizar la columna 1 aquí, sería 60 dividido por 45, según nuestro factor de 600 dividido por 45, según nuestro factor de eliminación, dándonos un valor de 13.33. Pero, si nosotros utilizamos la columna 1, nuestro nuevo valor sería fila 3 nueva es igual a fila 3 actual por menos el factor de eliminación por la fila 1, es decir, 600 menos 13.33 por 45, dándonos así un valor también de 600, es decir, 600 menos 600 nos da 0, pero la fila 1, este 0 de aquí se vería afectado, es decir, si nosotros hacemos nuestra fila 3, sería fila 3 actual 0 menos 13.33 por 9, nos da un valor de menos 119.97, es decir, aquí el valor de aquí cambiaría, por eso no podemos utilizar nuestra fila 1 y tenemos que hacer en función en relación a la fila 2 para establecer este nuevo 0. No sé si logré resolver tu duda. Sí, ahora sí, compañero, y sí, ya la entendí. Gracias. Ya, entonces, ¿cómo identifico el valor de la sumatoria de los y en una tabla respectiva? Y tengo un Es una conjunto de pregunta. datos. Sí, es pregunta para el que quiera responder. Si tengo un conjunto de datos, ¿cómo identifico cuál es la sumatoria de los y? ¿O qué haría para encontrar la sumatoria de los y? ¿Alguien que quiera responder? Si no está bien establecida la pregunta o no entienden, me avisan para volver a formular. Sí, podrías volverla a formular. Ya. Si, digamos, tengo una tabla así y, digamos, quiero saber cuál es el valor de este dato de aquí, ¿qué tengo que hacer para encontrar este dato? Sí se ve el cursor, ¿verdad? Por ejemplo, Realizar un despeje y hacer una ecuación. ¿Dato que es sumatoria de x al cuadrado a 1? Exactamente, la sumatoria de todos los x Sí. al cuadrado, específicamente. La otra sería, la del despeje, sería en relación a la ley de Gauss. Para realizar, eso sería en relación a ceros, pero en este caso solo quiero saber este dato de aquí. Sería solo la sumatoria de todos los x al cuadrado. Es decir, primero el x nuestra variable independiente le elevo al cuadrado y después sumo el número de datos. Así sucesivamente podría así identificar el valor independiente de x al cubo o x a la cuarta. Y si quisiera identificar el valor de x al cuadrado, la sumatoria de los x al cuadrado por y, ¿qué tendría que hacer? Multiplicas x al cuadrado por y la sumatoria, eso sería. La Exacto, sumatoria. es lo único que tienen que tener en cuenta. Es lo único que tener en cuenta, ya que estos pasos son muy importantes para realizar nuestra matriz y así poder establecer la nueva matriz en relación a la eliminación de Gauss para poder seguir con el proceso de la regresión polinomial. Continúo. Identificado ya nuestro A0, A1 y A2, ahora sí establecemos lo que es la regresión polinomial. Sería, como lo expliqué y como lo volvió a repetir nuestra nueva compañera, es ajustar nuestros datos para que nos den una forma de parábola. Entonces, según la fórmula nos dice que es nuestro A0
más el A1 por X más el A2 por X al cuadrado. Tengan en cuenta siempre que esto va a ser en un conjunto de datos que nosotros tengamos o hemos establecido o tomado de cualquier fenómeno o que hemos establecido. Por ende, como es un número de datos, tendríamos que hacer una regresión polinomial para cada dato. Y he encontrado nuestros valores como A0 era 1.489, lo único que procede es reemplazar el 1.489, aquí vendría más, pero como es ley de signos, se vuelve menos, ya que nuestro A1 es menos 0.452, que multiplica a nuestro A1. Según el ejemplo, que multiplica nuestro X, en nuestro X inicial. Según el ejemplo, nuestro X inicial sería nuestro X sin elevado, X a la unidad, sería 1, más nuestro A2, que sería 0.191, que multiplica a nuestro X elevado al cuadrado, 1 al cuadrado, sigue siendo 1, nos daría nuestro nuevo valor de la regresión polinomial. Nos arroja un valor de 1.228. Así tendríamos que seguir haciendo para cada para cada muestra, es decir, para la muestra 2, para la muestra 3, para la muestra 4, sucesivamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, Ya. A ver, vamos a Entonces, pedirle a Elsa que continúe, mijo, con la explicación. bien. Y por favor, no se olviden de ir tomando en consideración participaciones. Sí. ¿Qué pasó, Elsa? Pato, ¿qué pasó? No estoy seguro, creo que tiene problemas con internet de Inge. ¿Por qué no les llegan ni los mensajes? Bueno, Pato, usted defienda su nota. Continúe. Entonces, al ya tener nuestros nuevos datos de la regresión polinomial, podemos identificar los siguientes resultados. Como se puede observar en la tabla, estos son los primeros datos que tuvimos o que se nos estableció. Nuestro variable independiente, nuestra variable dependiente. Pero al realizar nosotros nuestra regresión polinomial, es decir, primero pasamos siempre por la eliminación de Gauss, de ahí realizamos nuestra regresión polinomial, que encontramos los ceros, y realizamos nuestra regresión polinomial para cada número de datos, nos arroja los siguientes valores. Podemos identificar que realmente existe un cierto cambio en estos. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una muestra de 1, nos arrojó un valor de 1. Pero al realizar la regresión polinomial podemos identificar que realmente es 1.227. ¿Para qué nos sirve específicamente la regresión polinomial? Es para nosotros aumentar un número infinito de datos. Es decir, aquí podemos aumentar un número 10 y nosotros podemos identificar a través de la regresión polinomial el dato exacto que es. Esto, por ejemplo, digamos, estamos realizando un experimento en un laboratorio, tomamos unos datos, digamos, hasta el dato número 5, vamos a casa y
leemos que dice que ha sido de hacer hasta 10 datos. Nosotros ya no podríamos volver al laboratorio o ya no tenemos tiempo para volver a hacerlo estos datos, o sería una pérdida de material. Entonces nosotros establecemos esta resolución y podríamos encontrar fácilmente los datos siguientes. Y podemos también ver lo que les había explicado en un principio. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esta línea, esta parábola? Perdón, ¿alguien me podría decir? Jean-Pierre está alzando la mano. Ya. Entonces, Esos son el recorrido de los datos, vendrían a ser los datos exactos que se necesitan o los que se están cogiendo en el muestreo. exactamente, compañero. Listo. Ya se encuentra aquí mi compañera ingeniera. Continúa. Pregunta, esa curva que tienes allí, Pato, pregunta para el resto de compañeros. Evidentemente tiene un comportamiento de una función que no es lineal. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función es, Ana Lucía? Una función cuadrática. Una función cuadrática. Jean-Pierre, ¿qué opinas, mijo? Yo digo que es una función exponencial. Ya. El comportamiento Stalin. Inge también podría ser como... Híjole, Stalin, mijo, se te escucha entrecortado. Inge, ahí se me escucha bien. Ahora sí. ¿Podría ser logarítmica o estoy equivocado también? También podría ser. Es justamente por eso es que se conoce como polinomios, ¿no? Sí, entonces tiene un comportamiento como una función cuadrática, porque bien, si damos más valores, se podría formar una parábola, podría ser, podría ser solo mirando la figura, ¿no? Sin fijarme en la función, solo mirando la figura, ustedes tienen un comportamiento exponencial, como bien lo decía Jean-Pierre, o un comportamiento logarítmico, ¿sí? Pero siempre, ¿qué tiende, mis chicos, a pasar con esta regresión? ¿Tiende a qué cosa? ¿A crecer o a decrecer? Pato, ¿qué opinas tú también, mijo? Tiende esta ¿Qué específicamente a sucede? crecer. Tienden a crecer, ¿no? Tienden a crecer. Si ustedes se fijaron en la regresión lineal, en cambio allí teníamos correlaciones, sí, se daban regresiones también, pero se daban regresiones también con pendiente negativa. Sí, en cambio aquí la tendencia es a incrementar o a crecer su comportamiento. Ahora, aquí hay que tomar en consideración lo que mencionó Pato, y es que esto se utiliza tanto la regresión lineal como la regresión polinomial y la que vamos a ver en el siguiente caso. Este tipo de regresiones se utiliza muchísimo, mis chicos. Este es un área de la estadística que se utiliza muchísimo para predicciones o estimaciones de datos, ¿sí? Como les decía Pato, si ya no tomaron datos, por ejemplo, se les olvidó tomar en un día de datos, ¿sí? Suponiendo que van a hacer tomas de laboratorio. Pero con las tomas que ustedes ya tienen, con el historial de datos que ustedes tienen, pueden hacer una regresión, pueden hacer una predicción de datos y estimar qué va a suceder en el día siguiente que ustedes no tomaron datos. Claro que aquí mientras más datos históricos tenga, mejor va a ser la predicción o la estimación. Eso es fijo. Mientras más datos tengan, ustedes van a mejorar todavía más esa calidad de predicción. Sin embargo, estos son métodos que garantizan que ustedes vayan a hacer unas estimaciones fiables y confiables y con un alto grado de exactitud. Entonces, Pato, culminemos por favor, mejor. Ya, eso sería específicamente la explicación sobre la regresión polinomial. Como explicó o recalcó la ingeniera, es específicamente para
nosotros, encontrar un número de datos indefinidos, los cuales nos ayudan a hacer unas ciertas predicciones. Y tenemos a continuación un ejercicio de aplicación para los compañeros. Si es posible, podrían tomar una captura y mientras nosotros vamos a proceder en la explicación en Optay. Ya les comparto lo del Optay. ¿Sí se puede visualizar? Sí, compañera. Sí, Listo. Bueno, con respecto a la aplicación en el programa Update, como mi compañero les explicó, se utiliza lo que es la eliminación de Gauss y después esas variables que nosotros hemos determinado mediante, al resolver esta matriz, la vamos a reemplazar en la fórmula en la fórmula polimonial. Por tanto, este código corresponde a lo que es lo que es la eliminación de Gauss y después viene otra parte de donde se hizo el reemplazo de los valores en esta ecuación polinomial. Por tanto, voy a proceder a la aplicación, que sería, que nos pide introducir la matriz, que sería 9,45,285, punto y coma, 45,285, 2025, punto y coma, 285, los 2025, los 1500, los 15.333. Cerramos corchetes y después colocamos lo que son los coeficientes independientes, que serían 47,5, punto y coma, 325, punto y coma, 2438. Cerramos corchetes y mandamos a correr. Bueno, en esta primera parte nos muestra lo que es la matriz principal y mediante los factores de eliminación, como mi compañero le explicó, en el primer factor de eliminación era 5, el segundo factor de eliminación era 31,667. Esto con el objetivo de obtener los ceros, ¿no? Entonces, también se hizo otro factor de eliminación, que era el valor de 10. Por tanto, la matriz, la última matriz, quedaría de esta manera, donde se obtuvo los 3 ceros. Con esto ya se pudo determinar lo que son los valores de A0, A1 y A2, que serían estos. Después, estos valores se los reemplazó en la fórmula polinomial y se obtuvo los siguientes valores. Esto de acuerdo con respecto a cada una de las muestras. Como teníamos 9 muestras, pues de esta manera quedaría ya resuelta la resolución de la regresión polinomial. No sé si tienen alguna duda. La gráfica. Puedo proceder. ¿Perdón? ¿Y la gráfica? ¿La gráfica? No la tenemos, profe. Listo. ¿Alguna otra cosa más que aportar? La resolución del ejercicio. Eso, ya. íbamos a preguntar sobre la resolución del ejercicio para que participen más. Regresemos al ejercicio, por favor. Al ejercicio que les hicieron propuesto.
Listo, compañeros. Bueno, yo voy a ir resolviendo en lo que es Elsa, Excel. regresemos al ejercicio propuesto. Listo. Listo, mis chicos. A ver, ¿alguien que se animó a resolver? ¿No? ¿No hay participaciones en esto? ¿O todavía están haciendo? O sea, que como era un Todavía. poco largo, íbamos a preguntar por partes para establecer, A así ver, como... vamos preguntándoles, pero todavía no les den la solución, Pato. No, Inge, todavía no les vamos a dar solución. Ya, a ver, vayan monitoreando por partes entonces. Ya, por favor, o ¿cuánto tiempo más tenemos? Bueno, nosotros queríamos realizar en el Excel y mientras íbamos resolviendo en el Excel, íbamos preguntando. Así íbamos haciendo progresivamente y iban participando los compañeros también. A ver, hazlo, Elsa. Listo. Estos son los valores de la muestra, los valores de X y los valores de Y. Por tanto, en esta cuestión solo es realizar las siguientes operaciones, elevar la X al cuadrado y arrastrar. No sé si alguna persona me puede dar calculando la sumatoria de X, de Y y de X cuadrado mientras yo sigo haciendo esto, por favor. Yo tengo la sumatoria de X y de Y. Yo también tengo. Listo, sí. A ver, vamos a escucharle a los que no han hablado mucho el día de hoy, Charles. La sumatoria Pero de X me da 1.2. te escuchamos, mijo. A ver, Elsa, pero usted está llenando ya todo, mija. Esos son los valores solo los reemplazos. Después vienen las sumatorias. Por Ya, a ejemplo, ver, aquí debería ir habíamos la visto Solo Charles, les mijo, Charlie y Cami. Y. Ya, la sumatoria de X me salió 1.2. No, espérate, mijo, que todavía no requiere esos valores la compañera. Listo. A ver, la sumatoria, ¿cuánto nos dijo? 1.2. Ya, a ver. Sí, 1.2. La sumatoria de Y. 6.89. Sí, la sumatoria de X al cuadrado. 0,385. De X al cubo. 0.153. La sumatoria de X a la cuarta. ¿Alguien lo tiene? 0,0686. De X a la cuarta no salió 1,2. Eso fue Joel, por si acaso. Revisen ese valor, chicos. No, el sí salió lo de Joel, salió lo que dijo Joel. A ver, démosle doble clic en esa columna, Elsa. Sí, perdón. Es mi falla. Me falta poner X a la cuarta. Sí, 0,068. No, otro valor les dio. Joel, ¿cuánto tenías? Joel. Ese mismo valor. 0,0686. Sí, Allá, está igual. ahí sí estamos bien. Sino que ahí está con más decimales. Ya eso no. Listo, vamos con los siguientes valores. El valor de X por Y. 1,62. ¿Sí? Y el valor de X al cuadrado por Y. 0.50365. Sí, ya.
Bueno, como mi compañero estableció, estos son los valores que nosotros vamos a ocupar para utilizar lo que es esta fórmula de aquí. Esta matriz para completar esta matriz. No sé si alguien me puede ayudar a completar esta matriz, por favor. ¿Alguien? Entonces, bueno, voy a proceder a completar esta matriz, que es solamente reemplazar lo que son los valores de las sumatorias. Entonces, como mi compañero dijo, el valor de n corresponde al total de muestras, que serían el valor de 5. El valor de la sumatoria de x sería el valor de 1.2. Entonces sería este valor de aquí. Ya. El valor de x al cuadrado sería este valor que está aquí. Por lo tanto, lo voy a copiar. Sería la sumatoria de x al cuadrado. El siguiente sería la sumatoria de x, que sería este valor de aquí, 1.2. Sumatoria de x al cuadrado, que sería este valor de aquí, que sería x al cuadrado, etc. La sumatoria de x al cubo sería este valor de aquí. Sería x al cubo, este de aquí. Entonces, la siguiente columna sería la sumatoria de x al cuadrado, que sería este valor de aquí. X al cuadrado. La sumatoria de x al cubo sería este valor de aquí. Ponemos igual, x al cubo, la sumatoria de x al cubo. La siguiente sería la sumatoria de x a la cuarta, sería este valor de aquí. Los valores independientes sería la sumatoria de y, que sería igual a este valor de aquí. La sumatoria de x por y, que sería igual, abro paréntesis, esta sumatoria de aquí. Y la sumatoria de x cuadrado por y, que sería este valor de acá. Entonces, aquí ya tendríamos armada nuestra matriz principal. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que calcular el factor de eliminación. Una pregunta para ustedes, compañeros. Si yo deseo hacer cero este número de aquí, ¿cuál sería el factor de eliminación? No sé si estuvieron pendientes en ese sentido. Tendríamos que restarle el mismo valor. Antes había un paso. Dividirle la fila 2 ¿Era por el la fila número 1? que queremos eliminar sobre la fila 1? Sí, era este valor dividido para el primer valor de la columna número 1. Entonces, este sería nuestro factor de eliminación. Con este factor de eliminación, nosotros tenemos que realizar la siguiente operación. Este valor, este factor de eliminación, lo tenemos que multiplicar por la primera fila. Como la estamos relacionando con la primera fila, por lo tanto tenemos que multiplicarla por ella. Al realizar esta multiplicación, nosotros tenemos que multiplicar por toda la primera fila. Entonces, esos serían los cambios. Como estamos haciendo 0 esta segunda fila, este término, lo vamos a copiar tal y como está. Lo mantenemos. Mantenemos toda la fila tal y como está. Listo. Ya, el siguiente paso es realizar una resta. Entonces, lo restamos de esta manera y obtenemos nuestro resultado.
Lo que acabamos de determinar es lo que vamos a utilizar después cuando nosotros tengamos que armar nuestra nueva matriz. Ahora tenemos que determinar otro factor de eliminación. Como tenemos tres incógnitas, que es el valor de A0, el valor de A1 y el valor de A2, tenemos que hacer tres ceros y recién hemos obtenido el primer cero. Por lo tanto, necesitamos otro factor de eliminación. Pregunta para ustedes, compañeros. Si yo deseo hacer cero este número, el 0,385, ¿cuál sería el factor de eliminación? 0.077. Veamos. 0,077. Ese sería nuestro nuevo factor de eliminación. Por tanto, hacemos lo mismo que hicimos en el anterior paso. Este factor de eliminación lo vamos a multiplicar por la primera fila, lo vamos a multiplicar por la primera fila de la matriz principal. Listo. Al multiplicarlo por toda la primera fila obtuvimos estos datos. Listo. La tercera fila de la matriz principal no la hemos modificado. Por lo tanto, la vamos a copiar tal y como está. Listo. ¿Cuál sería el siguiente paso, compañeros? Obtener el tercer factor de eliminación. Un poco antes. Restar. Restar la fila 2 de la 1. Listo. Sería restar este valor menos este valor de aquí para cada una de estas columnas, ¿no? Entonces obtuvimos este valor. Ya. Como siguiente paso, nosotros tenemos que armar nuestra nueva matriz. ¿Cómo nos quedaría nuestra nueva matriz? ¿Alguien? La primera fila se copia igual, ¿no es cierto? Sí, la primera fila se mantiene tal y como está porque no ha habido ninguna modificación en ella. ¿Cuál sería la segunda fila? Los valores que están Ahora sobre. Claro, esos serían los valores de la nueva fila. Y como siguiente tendríamos los valores de esta fila. Ya, entonces, esta sería nuestra nueva matriz. Por tanto, como ya le había mencionado, nosotros tenemos que determinar tres ceros, ya que son tres incógnitas, ¿cierto? Entonces tenemos que determinar un último factor de eliminación. Pregunta para ustedes, compañeros. Si yo deseo modificar este valor y lo quiero relacionar con la segunda fila, ¿cuál sería el factor de eliminación? Bueno, compañeros, tal vez esa parte no quedó clara. Como lo había mencionado, nosotros tenemos que hacer un cero más. Y si deseamos hacer este valor 0, lo vamos a dividir por este valor. Lo vamos a relacionar con este valor. Por tanto, ese sería nuestro factor de eliminación. Con este factor de eliminación, volvemos a hacer el
nuevamente el procedimiento que hicimos anteriormente, que es multiplicar este factor de eliminación por toda la fila número 2, porque con ella estamos relacionando. Entonces, al multiplicar, nos quedarían estos valores. Listo. Como la tercera fila, esta tercera fila, nosotros la copiamos tal y como está. No la modificamos. Por tanto, nos quedaría de esta manera. Lo siguiente es realizar una resta, que sería este valor menos este valor. Y lo hacemos para las siguientes filas también. Listo. Pregunta para ustedes, compañeros. ¿Cómo nos quedaría la matriz final? La primera fila queda igual, la segunda también, y la tercera es lo último que sacó. Sí, compañera. La primera fila queda tal y como está, porque no la hemos modificado. La segunda fila también la conservamos tal y como está. Y la tercera fila sí la modificamos, por tanto, es así, la copiamos estos valores que lo acabamos de resolver. Listo, entonces, esta es nuestra matriz final. Con ella, aquí ya obtuvimos lo que son los 3 ceros que estamos buscando. Por tanto, el siguiente paso es determinar los valores de A0, los valores de A1, los valores de A2. Para la resolución de estos ejercicios, cabe recalcar que aquí, estos corresponden a la 2, esta columna corresponde a los A1 y esta columna también corresponde a los A0. Listo. Primero voy a comenzar con el A2, que sería este valor, lo vamos a dividir para este valor. Cabe recalcar que en esta línea aquí hay una igualdad, por eso es simples operaciones. Para el A1 nosotros tenemos que restar este valor menos este valor de aquí. Pero como se dan cuenta, aquí corresponde a la fila de los A2. Por tanto, hay que multiplicarla por este A2. Ya. Y cerramos paréntesis. Y todo esto lo vamos a dividir para el valor de 0,097. Y así obtenemos el A1. El A0 lo obtenemos de la siguiente manera, que sería este 6,89. Lo vamos a restar menos el valor de 0,385. Pero como este valor está sobre la columna 2, lo vamos a multiplicar por el valor de A2. Lo volvemos a restar por este valor de 1.2. Y como este valor está en la columna número A1, lo multiplicamos por el A1. Cerramos paréntesis y todo esto lo dividimos para este valor de 5. Ya. Entonces, aquí ya obtuvimos lo que son los valores de los que estábamos buscando para aplicar en la fórmula de la regresión polinomial. Entonces, aquí sería los valores, ¿no? Aquí está la fórmula establecida en la cual es y igual a A0 más A1x más A2x al cuadrado. Por tanto, solo es un simple reemplazo, que sería el valor de A0. Este valor de A0 más el valor de A1. El valor de A1 multiplicado por más A1.
más el valor de A1, que va a estar multiplicado por el valor de X, que va a estar sumado el valor de A2, este valor de A2 que obtuvimos, que va a estar multiplicado por X al cuadrado. Ya, aquí le hago unas modificaciones nada más, para que se mantengan esos valores y que no cambien. Y enter. Listo. Listo. Ya obtuvimos estos valores, los que estábamos buscando. Estos valores corresponden al ajuste que nosotros realizamos para que nuestra gráfica tenga de cierta manera un mejor ajuste, y pues eso es lo que se busca con la regresión polinomial. Y bueno, eso sería todo, compañeros. No sé si tienen alguna duda. Listo, chicos, muchas gracias. Bastante clara la explicación de los compañeros en torno a la regresión polinomial. Vamos a escuchar la exposición de los compañeros en torno a la regresión lineal múltiple. ¿Sí? Para lo cual nos van a ayudar Angelo y Laker. ¿Están presentes? Angelo y Laker. Sí, ingeniera. Sí. Listo, entonces, Laker. Iniciemos mejor. Ya comparto, ingeniera. Un momento. Todo este material, chicos, terminadas las exposiciones, será compartido con todo, será puesto abierto para que todos ustedes puedan disponer, leer, descargarse. ¿Listo, chicos? Un momento, por favor. Ya, igual que las exposiciones de ayer y hoy, ¿no? Los dos pueden, Laker inicia, pero Angelo puede intervenir en cualquier momento que se necesite reforzar la exposición, y no se olviden de, por favor, las participaciones en clase. Listo. Bueno, primero voy a hacer una presentación, pues nos tocó la presentación de regresión lineal múltiple, en lo cual está integrado mi persona y Ángelo Encalada. En sí voy a explicar un poco sobre los objetivos que tenemos planteado para el día de hoy, que es explicar los fundamentos algebraicos de modelos estadísticos de la regresión lineal múltiple, a través de la implementación y resolución de ejercicios para adquirir conocimiento sobre el tema ya mencionado. Es muy importante este tema, ya que, como usted ya lo había mencionado, nos sirve para estimar y para hacer predicciones. Bueno, en los objetivos específicos tenemos planteado interpretar la naturaleza de la relación entre una variable dependiente y diversas variables independientes, considerando datos bibliográficos. Durante este trabajo nos guiamos sobre bibliografía, videos, entre otras cosas más, para nutrirnos de mucha información, para hacer una exposición genial. También tenemos resolver ejercicios de regresión lineal múltiple mediante el uso de métodos algebraicos y programación en Excel. Listo. Primeramente, tenemos que saber lo que estamos viendo a continuación. ¿Qué es la regresión lineal múltiple? Este es un modelo estadístico que puede utilizarse cuando queremos conocer la fuerza del efecto que las variables independientes tienen en una variable dependiente. Se puede decir que es la extensión de modelos de regresión lineal simple. Como ya habíamos visto anteriormente, la regresión lineal simple es por una variable, pero en este caso, como es múltiple, como su propio nombre lo dice, va a ser más de una variable. Por aquí tenemos un ejemplo como para que tengan en cuenta, como por ejemplo tenemos la herramienta para predecir. Por ejemplo, tenemos la imagen de esta casa y queremos saber el costo de la casa.
Para esto necesitamos saber la ubicación del inmueble, si que es una zona segura, y el tamaño del inmueble, es decir, el tamaño de la casa. Y también esta es una herramienta para detectar la casualidad, es decir, por qué sacamos malas calificaciones, o sea, por qué reprobamos el semestre, podríamos decir. Malas calificaciones, clases perdidas o falta de organización. Listo. A ver, ya. Una vez entendido esto, podemos señalar la fórmula general de la regresión lineal múltiple. Como podemos notar, es idéntica a la regresión lineal, como ya había mencionado anteriormente. ¿En qué se diferencia la regresión lineal, la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple? Es que la regresión lineal múltiple va a contar con más variables. Listo. Se puede decir que la variable dependiente está en función de dos o más variables independientes, teniendo la siguiente expresión. La y, que en sí, esperen un momento, algo está fallando, ya. La y gorro es el valor estimado de la variable dependiente, esta y que podemos observar aquí. La a, que es la intersección, esta indica el lugar donde la función se cruza con un eje. La B1, B2 hasta BK, que son los estimadores muestrales del coeficiente de las variables independientes. Los valores de estos se los puede hallar al resolver un sistema de ecuaciones o a través de matrices. Tenemos x1, x2, x3, etcétera, hasta xk, son las variables independientes. Espera, me salté. A ver, aquí me quedé, sí. Ok. Al momento de seleccionar nuestra variable independientes, debemos considerar lo siguiente. Cuando se trabaja con muchas variables explicativas, me refiero a las independientes, algunas de ellas pueden estar fuertemente correlacionadas, provocando problemas de multicolinealidad. En sí, la multicolinealidad es en el modelo, en otras palabras, las variables independientes tienen una mayor relación entre ellas que con las dependientes, y esto podría causar una iteración a nuestro modelo. Por lo que a veces se recurre a eliminar las variables. No todas las variables predictoras hacen aportes significativos a la explicación del modelo de regresión. Resulta más conveniente trabajar con pocas variables explicativas importantes que con muchas, ya que debemos tener en cuenta que podríamos utilizar variables que no son muy significantes al momento de predecir un problema. Es más factible trabajar con un conjunto de variables explicativas pequeñas, ya que podríamos llegar a un valor estimado más exacto y no dudar de la inclusión de un mayor número de variables explicativas en modelo. Para poder entender de mejor manera estas indicaciones, podemos leer el siguiente ejemplo. Y dice así: un científico desea conocer el medio en donde un animal silvestre puede sobrevivir. Para ello se hizo un estudio de diversas condiciones ambientales, tales como la temperatura, humedad, presión. También se dio a conocer el tiempo en el que el científico ha practicado su profesión. Bueno, quisiera decir una pregunta para todos los que están en la audiencia. ¿Cuál sería la variable dependiente e independiente? Como usted, no, aquí ya está la respuesta. Bueno, la variable dependiente es el medio, la variable independiente es la temperatura, la humedad y la presión. Y los datos irrelevantes, como está en el enunciado, serían los años de servicios de la profesión del científico.
A continuación le va a explicar un poco más de este detalle sobre las variables dependiente, independiente, los datos irrelevantes, mi compañero Ángel. Bueno, como nuestro compañero ya nos indicó sobre este pequeño enunciado, pues en este ejemplo nos está indicando que como se necesita conocer el medio o lugar donde un animal se puede adaptar, por lo que el medio o el lugar sería nuestra variable dependiente y las condiciones ambientales nuestras variables independientes, ya que el resultado de las condiciones ambientales eh, podrían dar a conocer si el medio es apto o no para la supervivencia del animal. También existe el dato de cuánto tiempo el científico ha trabajado en este campo, pero esto sería una variable irrelevante, por lo que no debería estar presente en nuestro modelo cuando necesitamos hacer una estimación. Siguiente. A continuación les presentamos dos casos en donde se pide identificar la variable dependiente y las independientes. No sé si alguien nos quisiera ayudar identificando cuáles serían. En el primer caso. Kevin Tuala. Es como el caso más o menos que explicó al principio. Aquí dice que quiere alquilar apartamentos para estudiantes universitarios. En este caso sería el apartamento, la variable dependiente y, por ejemplo, dónde está ubicado, la seguridad, como decir, los costos de servicios básicos. Esas serían las variables independientes, ya que se relacionan con la variable dependiente. Sí, es correcto. Muestra la respuesta. Y en el segundo caso, alguien que nos podría ayudar. Yo, compañero, en el caso 2, la variable dependiente sería los ingresos totales del mes, sí, de la institución financiera. Y las variables independientes tendríamos los préstamos que realizó la institución, los cobros de intereses, en las actividades de comercio y producción. Sí, correcto. Muestra la. También ahí podemos ver que dice que se obtuvieron datos de fallas operacionales realizadas por el gerente. Eso no tendría que ver como una variable independiente porque nuestra variable dependiente son los ingresos. Por tanto, eso no se tomaría en cuenta en el modelo. Siguiente diapositiva. Ahora veremos una aplicación de la regresión lineal múltiple a partir de este ejemplo. Dice que se realizó un estudio de 2 estudiantes para ver cómo influyen las calificaciones del examen y el número de clases que los estudiantes pierden en la calificación de la materia de estadística. Los datos completos se registran a continuación. Aquí en la primera columna que dice estudiantes tenemos el número total, la calificación de estadística que vendría a ser nuestra variable dependiente, la calificación del examen, nuestra primera variable independiente y las clases perdidas, nuestra segunda variable dependiente. Para poder resolver este tipo de ejercicios necesitamos aplicar lo que nos pide la matriz inversa. Para poder realizar este tipo de matriz, primero tenemos que poner en el paréntesis que vemos aquí, dice A, B1, B2. Estos serían nuestros apartados que necesitamos calcular para completar nuestra matriz. La N, que vendría a ser el número total de estudiantes, la sumatoria de X1, la sumatoria de X2. En la columna que está debajo de las N también sería sumatoria de X1 y sumatoria de X2. Luego tendríamos que multiplicar en paralelo. Esperen un momento.
Ya, aquí. Aquí tenemos la n, como ya había dicho, es el número de estudiantes. Y luego tendríamos que multiplicar en paralelo para completar la demás matriz, que sería sumatoria de x1 por la sumatoria de x1, sería sumatoria de x1 al cuadrado. Sumatoria de x2 por la multiplicación de la sumatoria de x1, sería sumatoria de x1 por x2. Sumatoria de x2 por la sumatoria de x1, sumatoria de x1 por x2. Y la sumatoria de x2 por la sumatoria de x2, sumatoria de x2 al cuadrado. Acá solo estamos aplicando lo que serían nuestras variables independientes. Y al lado derecho tenemos las sumatorias de nuestra variable dependiente relacionando con nuestra variable independiente. Primero sería la sumatoria de nuestra variable dependiente, después la multiplicación de nuestra primera variable independiente por la variable dependiente y por último la sumatoria de nuestra segunda variable independiente por nuestra variable dependiente. Y aquí se puede ver un cuadro donde tenemos todo registrado, lo que nos está pidiendo la matriz, como por ejemplo la sumatoria total de x al cuadrado de x1 al cuadrado, que lo tendríamos por aquí, que sería 44.475. La sumatoria de x2 elevado al cuadrado, que sería 195. La sumatoria de x1 por x2, 2540. Y así sucesivamente. Una vez teniendo esos datos, tenemos que reemplazarlos en nuestra matriz. El número de datos que dan los estudiantes es 12 y vamos reemplazando los valores que nos está pidiendo aquí. 195. Sumatoria de x1. Sí, la tenemos por aquí. Sumatoria de x1, 725. Lo colocamos aquí. La sumatoria de x2, 43. Y la tenemos por acá y seguimos reemplazando los datos. Una vez teniendo estos datos, tenemos que hacer lo que nos pide nuestra matriz inversa, que sería igualar todos estos valores a cómo está esta expresión, que el primer valor nos debería quedar 1, los dos valores acá serían 0. En nuestra segunda columna, el valor del medio debería ser 1 y los de acá 0, y acá el último valor debería ser 1 y los de acá deberían ser 0. Para igualar a 1 esta expresión, lo que podríamos hacer sería dividir el valor por el mismo valor. Y así tendríamos que dividir a las demás, a toda la fila, ya que si no hacemos esto podríamos dañar nuestra matriz. Entonces tendríamos que hacer R1, que sería este primero aquí, 12 dividido para 12 nos da 1, 725 dividido entre 12, 725 sobre 12. Aquí colocamos en expresión fraccionaria, ya que es importante considerar un número máximo de decimales o las cifras significativas que tenemos, ya que podríamos tener un error si no usamos todos los decimales. Acá en el tercero sería 43 dividido para 12, que tenemos la misma expresión fraccionaria. Aquí 1 entre 12, 12. 0, cualquier número dividido para 0 nos da 0 y el 0 acá. Ya tenemos el primer número acá y ahora tenemos que transformar el 725 en 0 como nos está pidiendo acá. Para hacer eso podríamos restar nuestro mismo valor, o sea, poner acá con el signo negativo, y luego tenemos que multiplicar con la columna, con la fila donde está nuestro valor 1, que sería nuestra R1, y después tenemos que sumarlo a la fila que deseamos cambiar los datos.
Entonces tendríamos que hacer menos 765 por R1, que sería 1, es menos 725 más R2, 700 más R2, que sería 725, menos 725 más 725, nos da 0, que lo tenemos acá. Esto sería el resultado. También menos 725 por menos 725 sobre 12 más 44.475 nos da como resultado 8.075 sobre 12, y así hacemos sucesivamente hasta que completar la columna, y ya tenemos aquí que nos da 0 y ya tenemos 0 acá. Ahora lo que tendríamos que hacer es el último dígito de aquí, que sería 43, habría que cambiarlo o elevarlo a 0, y tendríamos que hacer el mismo procedimiento, restándole por el mismo valor pero con signo negativo, y multiplicándole por la fila que tiene el número 1, y de ahí sumándole la fila que vamos a cambiar. Entonces sería menos 43 por R1, que sería 1, menos 43 más 43 nos da 0, menos 43 por R1, que sería 725 sobre 12, más R3, que teníamos, nuestro valor anterior era 2540, sería menos 695 sobre 12, y así lo hacemos sucesivamente hasta que nuestro último valor sea 1. Ya tenemos nuestra primera columna, como nos está pidiendo la matriz. Ahora tendremos que hacer el mismo proceso con la segunda matriz, pero con la condición de que el número del medio debe ser 1. Entonces, para hacer esto tendríamos que dividir el mismo valor entre el valor que lo tenemos aquí. Entonces dividimos R2, que sería, nuestros primeros valores serían estos, ¿no? R2, que lo tenemos acá, dividido para esto, que nos va a dar 0, obviamente. Luego nuestro valor 8075 sobre 12, que tenemos que dividir para esto, que nos va a dar 1, y así estamos completando lo que nos indica la matriz. Y seguimos dividiendo las expresiones hasta llegar a un punto 0 que lo tenemos. Hasta llegar al punto 0 que lo tenemos por acá, que vendría a ser este. Después de eso podríamos elevar el 725 sobre 12, no elevar, tendríamos que ponerlo, cambiarlo para que se haga 0, y también el menos 695 para que se haga 0. Así el mismo procedimiento, tendríamos que poner la misma expresión con el signo cambiado, le multiplicamos por el renglón o la fila que tiene el número 1, y le sumamos a la fila que vamos a cambiar el valor, y aquí ya estamos armando nuestra matriz, que está quedando casi de la misma forma, si pueden ver. Ahora nos tocaría cambiar estos valores de acá. Y pues básicamente el proceso viene a ser el mismo, ¿no? Tendríamos que, para transformar este valor que tenemos aquí, que es el del anterior, para transformarlo a 1, tendríamos que dividirlo por el mismo valor que lo teníamos acá. Y así tendríamos que dividir toda la fila para que no se dañe nuestra matriz. Una vez que ya tengamos el 1, tendríamos que transformar estos dos números en 0, y para hacer eso tendríamos que podríamos poner el mismo, o tenemos que poner el mismo valor, solo que cambiando el signo, y tendríamos que multiplicarlo con el renglón o fila que tiene el número 1, que sería el R3 que tenemos aquí, más
la fila la cual vamos a cambiar el valor. Y una vez que hacemos todo este procedimiento, nos da como resultado este valor, estos valores. Y ya tenemos armado esto de aquí y nos tocaría, por último, nos tocaría cambiar eso de este valor que es 2837 sobre 323 a 0, que sería usar la misma expresión, solo que con signo negativo. Y luego lo multiplicamos por el renglón 3 que tiene el número 1 y lo sumamos al renglón que vamos a cambiar. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento hasta llegar a nuestra matriz, la forma que nos estaba pidiendo en el principio. Y como podemos ver aquí, ya lo tenemos un poco más resumido con todos los datos. Tenemos el renglón 1, el renglón 2, el renglón 3. Luego de eso tendríamos que estos datos, llevar a nuestra matriz original, que lo tenemos por acá. Y los valores que están aquí son los valores de la sumatoria de nuestra variable dependiente multiplicando con nuestra variable independiente. Una vez tenido esto, tendríamos que multiplicar estos valores por cada valor que tenemos en la matriz y nos da como resultado los valores que tenemos aquí. Después de esto, tendríamos que sumar o restar si así se lo ve. Y restar este valor por este y por este, que sería en forma de fila, y nos da como resultado estos valores de acá. Y esto viene a ser los valores que necesitamos para poder completar nuestra ecuación de regresión lineal múltiple. Tenemos nuestra intersección, nuestra B1 y nuestra B2, y acá podemos ya ver todo todo despejado. La intersección, que sería 27.54 a 67001, más B1, 0,92 por nuestra primera variable independiente, más B2 por nuestra segunda variable independiente, en donde X1 serían las calificaciones del examen y X2 serían las clases perdidas. Como ya tenemos esta ecuación con los valores ya calculados anteriormente, podríamos hacer una estimación de los datos que no estaban en la tabla, pero nosotros podíamos saber a partir de la nota del examen y de las clases perdidas cuánto sería su calificación en la materia de estadística. Como nos dice aquí, que nos pide estimar la calificación de estadística para un estudiante que tiene una calificación en un examen de 60 y pierde 4 clases. 60 sería nuestra variable independiente X1 y 4 nuestra variable independiente X2, y haciendo el respectivo cálculo nos da que la calificación estimada para un estudiante que obtiene 60 en el examen y pierde 4 clases es de 84. Y aquí pusimos un cuadrito para participaciones, y nos está pidiendo estimar la calificación con los datos que tenemos aquí. Lo que tendrían que hacer es simplemente despejar. ¿Alguien que quisiera participar? No sé si están alzando la mano. No hay clientela, Ángel.
Creo que se han ido a almorzar ya los compañeros. Continuemos nomás, mijo. Lamentablemente en esta ya no tendrían participaciones. Hemos dado oportunidad para que todos puedan sacarlo mejor, pero como no hay, continuemos mejor, por favor, que ya estamos pasados unos 10 minutos de la hora. Perdón. Ya, bueno, y entonces ya tendríamos los valores calculados, que sería la calificación 97.24 y la calificación 89.51. Y a continuación le vamos a presentar un ejemplo que en Excel, esto de aquí nos dice que en el gimnasio se toman las medidas de peso y altura de algunos clientes al azar, teniendo en cuenta sus edades, con el fin de generar una función que nos permita pronosticar las medidas de otros clientes con saber su edad. Los datos obtenidos se muestran a continuación. Tenemos aquí el peso y la altura, y con estos datos podríamos estimar la edad de un cliente del gimnasio. Para poder hacer este tipo de cálculos es necesario tener habilitado unas opciones que trae el Excel, que sería la herramienta para análisis BBVA. Para hacer eso tendríamos que ir a los archivos, opciones, complementos, y si vemos que está deshabilitado, por aquí nos sabe señalar que está deshabilitada, tendremos que ir ahí y activar las casillas de dichas herramientas. Una vez activadas tendríamos que irnos a datos, análisis de datos, la regresión, le damos a aceptar. Nuestro rango Y, que sería nuestra variable dependiente, que serían los valores de aquí, y el rango X, nuestras variables independientes. Aquí le podemos ver, dar la opción si queremos poner en una hoja aparte o si aquí mismo. Yo le voy a hacer en una hoja aparte. Observamos que Excel nos ha generado una hoja de cálculo de forma automática. En el resumen tenemos dos valores importantes para analizar: el coeficiente de determinación R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Para el proceso de regresión simple se tomaba el coeficiente de determinación R cuadrado, pero en este caso se opta por el R cuadrado ajustado, ya que el R cuadrado tiende a subir hacia 1 a medida que se van añadiendo más variables independientes al modelo. Entonces el R cuadrado ajustado ayuda a amortiguar, por así decirlo, el efecto de incremento del valor de R cuadrado cuando se tienen muchas variables. Y así se da a conocer qué porcentaje de variación de la variable dependiente es explicado tomando en cuenta las variables independientes. Como por ejemplo, aquí tenemos que nuestro R cuadrado ajustado es menos 0,09, que en porcentaje sería un 9%, por así más o menos. Y también en el análisis de varianza podemos ver estos datos de aquí, que serían los más importantes que tendríamos que tomar a consideración para crear nuestro modelo de nuestra función. Y la tenemos, sí, la tenemos por acá, y aquí podemos ver ya toda ordenada, y esto de aquí nos podría servir para estimar la edad que nos estaba pidiendo el ejercicio de los clientes de gimnasio, solo viendo su peso y su altura. Como por ejemplo en X1 quisiéramos ver qué edad tendría una persona que pese 96, digamos, podría ser kilogramos, y que tenga una altura de 174. Aquí tendríamos que restar, multiplicar ambos valores, otra vez restar, ya que aquí podemos ver que está el signo negativo, y multiplicar por nuestra variable independiente 2, que sería la altura. Aquí tenemos ya los cálculos y nos da como resultado 31.51, que en valor aproximado sería 31.
Y también podríamos realizar la comprobación del primer ejercicio que expliqué. Para ello, ya lo tenemos, ya tendremos los datos aquí. Entonces lo que habría que hacer es ir a datos, análisis de datos, regresión, cambiar los valores que sería rango X, serían las calificaciones, y el rango de entrada, rango X, que serían las calificaciones de estadística, rango X de entradas serían nuestras independientes. Le dejamos que nos dé los resultados en una nueva hoja y le damos en aceptar. Y los datos más importantes que podemos ver aquí serían los coeficientes, que si nos damos cuenta en nuestra ecuación múltiple son los mismos, solo que cambian un poco sus decimales. Y después esto nos podría servir, como ya lo hemos hecho aquí, algebraicamente, que reemplazando los valores de cuánto sacó en el examen y las clases perdidas, podríamos decir la calificación de un estudiante. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Listo, Angelo, gracias, mijo. Listo, mis chicos, hasta allí vamos a llegar. Lo sentimos mucho por el tiempo para los que nos están poniendo de pronto atención. La próxima semana vamos a hacer lo siguiente. Si bien es cierto, faltan todavía temas de exposición. Faltan mínimos cuadrados, los casos de estudio y una diferenciación numérica. Entonces, la próxima semana voy yo a dar clases de los temas que corresponde continuar, y en algún momento de las clases doy una pausa para que los grupos que van faltando intervengan en unos 15 minutos de exposición. ¿De acuerdo? Entonces todos van a exponer, pero vamos ahora a cambiar el ritmo para poder avanzar con las temáticas del sílabo y garantizar también que vayan entendiendo, ¿no? Entonces, eso es, mis chicos. Nos vemos la próxima semana y ahí sí les enviaré una pequeña tarea para que se entretengan. Pero sí les recomiendo es que revisen, se autoeduquen con las temáticas que los compañeros han expuesto. Gracias, chicos. Hasta luego. Para los chicos que expusieron hoy, ya les habilito el aula virtual para que por favor suban. ¿De acuerdo? Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego.